Oremos por los hermanos y hermanas. Padre, estamos delante de tu presencia para rogarte por mis queridos hermanos y hermanas que están pasando por diversas situaciones de salud, Señor, por diversos problemas familiares, Padre, por situaciones adversas en su vida, Señor, por una economía, bendito Dios, que los ha de alguna manera golpeado a través de este tiempo, Señor Jesucristo, situaciones que de alguna manera menguan nuestra vida, Señor Jesucristo, y que prueban nuestra fe, Padre. Todo este tipo de cosas, Señor, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que tú nos fortalezcas para pasar delante de tu presencia por todo esto, Señor. Si es tu voluntad, Señor Jesucristo, si a ti corresponde, si tú deseas, bendito Dios, hacer algo a favor nuestro, Señor, te rogamos que lo hagas, Padre. Entre tanto, fortalécenos, Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ser, Señor Jesús, o pasar por esta situación de una manera tranquila, cristiana, bíblica, Señor, y que en todo glorifiquemos tu nombre, aún en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, que podamos glorificar tu precioso y santo nombre, Padre. Te damos gracias porque en ti encontramos la fortaleza para todo esto, Señor Jesucristo. Ahora te ruego que tú bendigas esta predicación y tu santa palabra, Dios, todavía un poco más, Señor Jesucristo, y que tú le des la capacidad al predicador para que pueda trazar este mensaje y que los hermanos puedan entenderlo, que pueda haber en mí, Señor Jesucristo, la claridad necesaria para que esta palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos y que haya una comprensión, Señor Jesucristo, de todo esto que estamos el día de hoy por ver, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, que abras el oído de tus hijos, Señor, abras el entendimiento de ellos, Señor, que tu palabra, Señor Jesucristo, sea quien nos alumbre el día de hoy, que nos ilumine el día de hoy. Por favor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Quiero mencionar algo antes de continuar. Yo tengo dos interrogantes. Yo no sé por qué en todas las iglesias la banca de enfrente casi nunca se llena. Yo creo que un día me voy a morir y no va a haber respuesta para eso. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer algo un poquito más drástico, ¿verdad? Dijo un niño: pastor, ¿y por qué no pone algo abajo como una sorpresa a ver si se la gana? Los niños son sabios. Hermanos, quiero continuar con esta serie de las 5 solas, la ley de reforma, y yo quiero mencionar nuevamente lo que mencioné la semana pasada. Yo quiero decir que el afán de esta predicación no es volcarlo en contra del movimiento católico romano. Esa no es la intención. Y quiero que por favor eso le quede muy claro. Esa no es la intención, no es mi intención. El hecho de nosotros que estamos abrazando esta doctrina reformada, no es mi intención que usted se abalance en contra de cualquier movimiento católico romano. Esa no es la intención de esto. Lamentablemente como que resulta unido junto el hecho de que tengo que traer ciertas citas católico-romanas para que queden claro en nosotros. ¿Por qué se nos llama protestantes? Y se nos llama protestantes porque protestamos, porque Martín Lutero protestó en contra de la iglesia católico romana. Por eso se nos llama protestantes. No como dijo el hermano argentino, protestontos. No, somos protestantes. Así es de que quiero que por favor el día de hoy abra usted la escritura en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Y hoy vamos a ver de las 5 solas, hoy vamos a ver la primer sola. Y en latín, puesto que la misa católica se daba en latín se daba la misa católica, y era solamente debido a que la escritura o la Biblia era solamente para el clero, para unos cuantos y para algunos cuantos nobles, no era para todo el público en general, sino que el párroco por órdenes del Papa expresaba lo que la persona, en este caso el párroco, entendía o quería dar de la misa. De hecho, hoy en día todavía
la Iglesia Católica Romana ofrece algo que se llama misal. Misal, y comprende todos los domingos del año, y de ahí se agarran ellos dando su cátedra cada domingo en que ellos se reúnen. ¿Okay? Entonces, dentro de este movimiento de la Reforma salieron 5 solas, y vuelvo y repito, la palabra sola es en latín. La palabra sola es en latín, y la primera se llama sola, escuche bien esto, escritura con S, escritura, y es en español únicamente por la escritura o solo por la escritura, solo por la escritura, solo por la escritura. Bien, cito, abro comillas. A menos que sea convencido por la Sagrada Escritura o por alguna razón evidente, no me retractaré. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, y estar en contra de la conciencia es incorrecto y peligroso. Fue Martín Lutero quien pronunció estas palabras en la asamblea de Worms en el año 1521. Martín Lutero se encontraba bajo juicio con peligro de muerte delante de las máximas autoridades políticas y religiosas. Se le acusaba de herejías porque iba en contra del Papa y de los concilios. Porque iba en contra del Papa, de los concilios y de las tradiciones. Pero después de que Lutero rehusó retractarse ante toda la asamblea, compuesta por 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y unos 5,000 personas para ser juzgado. ¿Me escuchan, hermano? ¿Sí me puede escuchar por el micrófono? Ok. Lutero expresó, escuchen lo que Lutero expresó. Como pues, delante de toda esta gente, delante de toda esta 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos y 200 príncipes, solo Martín Lutero, acusándolo de herejía, que iba en contra del Papa, hermanos, que iba en contra de los concilios y de las tradiciones. Él dice: puesto que vuestra serenísima majestad y vuestras señorías pedís una respuesta simple, la daré de un modo, escucha este término alemán, que no sea ni cornuda ni dentada. En otras palabras, clara y simple. Clara y simple. Si no me convencen, Martín Lutero, si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, escuchen lo que este hombre dijo frente a esta multitud: puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho en sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Cuando Martín Lutero enseñaba que la justificación, que la salvación solamente es por fe y no por cuestión de indulgencias pagadas al Papa, era sola fide, que es sola fe, solamente por la fe, lo que en primer lugar estaba en la mesa de discusión de dicha asamblea de Worms. Porque Martín Lutero, no, es que no es por las indulgencias que usted puede llegar ante el trono del Señor. Es solamente a través de la fe, solamente por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Se acuerda Romanos capítulo 1, verso 17? Cuando Lutero entendió este texto. Pero ahora ya pasaba algo muy especial.
debido a que en dicha asamblea de Worms, esta asamblea, se le forzaba a retractarse de los libros. Yo quiero que vaya conmigo a esta escena. Están todos los duques, todos los marqueses, todos los príncipes, más de 5,000 personas en aquel lugar esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. Muchos de ellos apoyando a Martín Lutero, demasiados de ellos apoyando a Martín Lutero. Cuando se presenta quien en ese momento lo está acusando, solamente le hizo dos preguntas. Martín Lutero pensaba que iba a un debate, pero solamente dos preguntas se hicieron. La primera es: ¿son todos estos tus libros? Y él contesta: efectivamente la mayoría de ellos son mis libros y cosas que he compilado de aún libros católicos. La segunda pregunta es: ¿te retractas de todos esos? Y dijo él: no me retracto. En un principio, escuche, y quiero que vea cómo pasamos de sola fe a sola escritura. En un principio, Martín Lutero fue llevado a esta asamblea puesto que él enseñaba que la salvación solamente era por fe y no a través del pago de indulgencias. Por esto fue llevado a la asamblea de Worms. Pero estando en la asamblea de Worms le preguntan: ¿todo esto es tuyo? Y él dice: esto es mío. ¿Te retractas? No me retracto, porque la palabra de Dios me tiene cautiva mi conciencia. Ahora pasa a ser la palabra de Dios el eje, el centro donde se mueve toda esta reforma. Ya no era solo fe, ahora era solo escritura. Solo escritura saltó al primer lugar de la discusión. Desde entonces, desde ese día, sola escritura se transformó en el grito de guerra de los protestantes. Sola escritura se convirtió en el grito de guerra de los protestantes. Por siglos la Iglesia Católica Romana ha considerado sus tradiciones superiores a la autoridad de la Biblia. Y ahorita usted va a entender por qué. Hasta dio como resultado muchas prácticas que eran de hecho contradictorias a la Biblia. Voy a citar algunos. Por ejemplo, la oración a los santos o a María. ¿Okay? La oración a los santos y a María. En la Biblia no tenemos un caso específico donde Jesús ordene o apruebe dicha oración. Pero esto, ahorita lo van a entender, hermanos. Pero quiero que de antemano ya vaya grabando en su mentecita una palabra que se llama tesoro de mérito. Se llama tesoro de mérito. Ya váyalo grabando porque ahorita le va a caer el 20, como decimos nosotros los hispanos, ¿verdad? Así es de que uno de ellos es la oración a los santos y a María, la inmaculada concepción. A esto la Biblia le llama idolatría. La transubstanciación, ¿se acuerda? Que era cuando el sacerdote está dando la misa y el sacerdote se pasa hasta este lugar y empieza a preparar lo que es el pan y el vino. ¿Se acuerdan que está así? Porque él, según la Iglesia Católica, le ha conferido, le ha dado la autoridad de ser el mediador entre Dios y los hombres. Ya no es Cristo, ahora es él. Y en ese momento, a través de una oración de los sacerdotes que han sido, recibidos como sacerdotes, que han pasado ciertas clases y que se han recibido como tales, solamente a través de la oración de ellos, en ese momento el pan se convierte en términos literales en el cuerpo de Cristo y la sangre en términos literales en la sangre de Cristo. Perdón, el vino en la sangre de Cristo. Esa es la transubstanciación. Ok, pero después hay otra en el bautismo de infantes. La Biblia no nos habla del bautismo de infantes. Y luego después la autoridad papal. Supuestamente para la Iglesia Católica Romana la autoridad papal es superior a la Biblia misma, puesto que la autoridad papal tiene la capacidad de manipular o de dar a entender lo que la Escritura quiere decir. Y luego por último tenemos las indulgencias. Las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, las indulgencias aparecen en el año 1300. Las indulgencias aparecen en el año 1300 aproximadamente. Bueno, alguien dirá: hermano, todavía no me queda claro esto, hermano, todavía no me queda claro. Bueno, vamos a ir a mentes un poquito más, mucho más elevadas que la mía. Y quiero ir a un gran maestro llamado R.C. Sproul. Él dijo:
¿De qué se trata este tema de las indulgencias y de dónde vino? Hace la pregunta. Se desarrolló gradualmente a lo largo de la Iglesia Católico Romana. Se basó en definitiva en la idea de que Cristo le dio a Pedro las llaves para el reino, y la Iglesia Católica considera al Papa como líder máximo que hereda dichas llaves por manos del apóstol Pedro. Bueno, hermano, creo que ya me dejó más todavía confundido, Pastor Chávez. O sea, ya primero me dijo que el año 1300, pero yo entiendo que el apóstol Pedro estaba por allá en los años 60, 70 a ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, está pasando lo siguiente. Lo que está pasando es que el texto que nosotros encontramos en Mateo capítulo 16, verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La palabra llaves es control, es autoridad, es poder. ¿Okay? Según la Iglesia Católico Romana, tales llaves les fueron dadas a Pedro. Así es de que Pedro tiene la capacidad y la autoridad de abrirle las puertas francas para que cierta persona entre directamente a la presencia del Señor, porque según su entendido es que es el apóstol Pedro quien tiene dicha capacidad. Y esta capacidad, ahora ya lo me va a entender, esta capacidad le fue dada a los papas que de alguna manera vienen a ser el Pedro en esta vida. Okay, ahora el Papa actual viene a tener las mismas capacidades que Pedro tuvo, y como en su entender está que Pedro se le dieron las llaves del reino y tiene la capacidad de atar y desatar, bueno, entonces el Papa hoy en día tiene cierta capacidad. Por eso es que el Papa se ordena que se vendan indulgencias, la persona va a entrar al reino de Dios porque el dicho Papa tiene la capacidad de liberar a tal persona del purgatorio y ponerlo ahora en la gloria. ¿Entendió ya un poquito mejor? Gloria a Dios por eso. Así de que el Papa era visto como el que sostiene el ministerio de las llaves, y las llaves del reino incluían la autoridad sobre la dispensación y la distribución de las indulgencias. Jesús dijo a sus discípulos: cualquier pecado que perdones en la tierra será perdonado en el cielo. Y esto así por el estilo, ¿verdad? Pero la Biblia nunca enseña, atención, la Biblia nunca enseña que el Papa esté encargado de cerrar o abrir la puerta de los cielos. El texto lo que está diciendo es, según Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Lo que está diciendo el texto es que Pedro era uno de los fundamentos solamente, pero Pedro no tenía tales llaves. Está enseñando que hay un fundamento en los apóstoles. Y no solamente en Pedro, por cierto, en los apóstoles. Y el texto nos dice de esta forma: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La Biblia nunca enseña que el Papa está encargado de abrir o cerrar la puerta de los cielos, en ninguna manera. Escuchen lo que nos dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Escuche. Y tengo las llaves. Yo tengo las llaves. ¿Quién? Jesucristo. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Solamente Jesucristo tiene esa autoridad. Solamente Jesucristo tiene ese poder. Nadie más lo tiene. Nadie más lo tiene. Ahora, según la Iglesia Católico Romana, el tesoro de mérito, ¿se acuerdan lo que les decía hace un instante? El tesoro de mérito, en el frente y el centro de toda esta idea está la venta de indulgencias. Y el tesoro de mérito es un tesoro que contiene una cantidad infinita de mérito sobre el cual la iglesia tiene autoridad para distribuir a aquellos que carecían de mérito. Ay, hermano, esto está poniendo un poquito bueno. Piense conmigo. El tesoro de mérito para la Iglesia Católica Romana es un lugar donde las buenas obras de Jesucristo y la sangre de Jesucristo está puesta en ese tesoro, pues supongo que virtual, ¿verdad? Es un tesoro virtual, está puesta ahí, pero no solamente ellas, también las de la Virgen María.
Y ahorita voy a pronunciar una palabra que yo tuve que darme a la tarea de investigar lo que quiere decir esta palabra. Y esta palabra lo que significa es siempre virgen. De hecho, el credo de la Iglesia Católica nos expresa que la Virgen María fue siempre virgen. Esto está extraño. Porque si tal cosa es, cuando venga la jovencita de 15 años y diga que fue embarazada pero no sabe de quién, entonces tal vez quepa la duda de que. Qué feo se siente que no se rían de sus chistes, hermano. Y se dice que cuando usted cometía un error, se dice que cuando usted moría, usted pagaba una cantidad para que por medio de esa cantidad que usted pagaba, se sacaba virtudes de este tesoro de mérito y se le aplicaban a usted para que usted fuera a su vez sacado del purgatorio. Otra vez, en ese virtual tesoro de mérito que la Iglesia Católica Romana enseña, allí estaba la sangre de Cristo, las obras de los santos y las obras de María, la Inmaculada. La Inmaculada, estaban allí. Entonces yo venía un borracho, violador, golpeador de mujeres, qué sé yo, y moría. Pero por ahí tenía yo a mi mamá, que la mamá siempre es la que paga todos los platos, ¿verdad? Y quería redimirme, sacarme del purgatorio. Entonces lo que hacía mi mamá es que le decía al Papa, bueno, aquí está mi indulgencia, y el Papa ordenaba, saquen del tesoro virtual virtudes para que sean aplicadas a José Chávez el borracho. Ok, entonces se aplicaban y ahora ya inmediatamente yo salía del purgatorio y era puesto en un lugar de descanso con el Señor. Eso es lo que se entendía como, o se entiende todavía como el tesoro de mérito. Ok, de acuerdo a Roma, solo una gota de la sangre de Cristo contenía suficiente mérito para salvar al mundo entero, por lo que la sangre excedente de Cristo que derramó en la cruz se almacenó en un tesoro en el cielo. Por supuesto, la Biblia no menciona nada sobre la cantidad de gotas de sangre que se derramó en Cristo, o cuántas serían, o cuántos litros, no se sabe nada. Lo que la Biblia expresa es que fue suficiente para la salvación. El enfoque en la Biblia no está en el volumen físico de la sangre de Jesús, sino en el acto salvífico, sino en el sacrificio de Cristo. La sangre de Jesús se derramó para cumplir con el requisito del Antiguo Testamento de los sacrificios de la sangre, de modo que tales sacrificios ya no son necesarios, de acuerdo a lo que se celebraba en Levítico capítulo 17, 11 y en Hebreos 9, 11 al 18. No puedo leerlo porque es bastante. La doctrina católica enseña que no solo se almacena en él el tesoro de méritos debido al exceso de la obra meritoria de Cristo, sino también las obras justas de María y de otros santos. El catolicismo sostiene que María fue sin pecado y siempre virgen. ¿Ok? El catolicismo enseña que María fue sin pecado y siempre virgen. Pero Marcos, capítulo, ahora sí vaya conmigo a Marcos, capítulo 3, verso 31. Abra su Biblia en Marcos, capítulo 3, verso 31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. ¿La madre de quién? De Jesús. Entonces llegó María y llegaron los hermanos de Jesús. Pregunta, ¿Jesús tenía hermanos? Sí tenía hermanos, hermano. Miren, de hecho, si usted abre la Biblia un poquito más adelante de lo que está usted leyendo, se va a encontrar con un libro que se llama Santiago. Santiago, él es hermano de Jesús. Él es hermano de Jesús. Y lo más precioso de esto es que él no era converso durante el ministerio de Cristo, sino después. Y fue uno de los primeros mártires que murió por la causa de Cristo. Mire qué precioso esto. Fue uno de los primeros mártires. Y si usted pone atención, y yo sé que le pedí un texto, pero yo le voy a leer esto y espero no meter en problemas a la hermana Yanela Delgado. Pero si usted pone atención, quiero leerlo solamente en el libro de Santiago. Este hermano de Cristo se expresa así de Jesús. Santiago, siervo de Dios, siervo, esclavo de Dios. Y no dice, y de mi hermano Chuyito, no. No dice, y del Señor Jesucristo. O sea, pudo entender la palabra Señor.
en griego, hermanos, toma una connotación sumamente superior a lo que usted y yo entendemos hoy en día como Señor. Los colombianos, por ejemplo, cuando usted le habla a una persona, el colombiano por respeto le dice Señor, como diga, como, ¿me explico? O sea, la palabra Señor está demasiado trillada. Pero cuando el griego se expresa de alguien, como la palabra Señor tiene dos connotaciones, gracias, dos directrices, dos connotaciones. Una como es el gobernador, como que es el encargado de dicho lugar, pero no cualquier encargado, sino el encargado superior de dicho lugar. Y otra que es el Señor, el Señor, el Lord, vaya, que es Dios mismo. Así de que cuando Santiago, el hermano de Jesús, está diciendo Señor, Jesús es el Señor y yo soy su esclavo, lo está mirando no como un gobernador simple, sino como alguien superior que está en las alturas. Es lo que él está viendo este evento. Es interesante lo que está ocurriendo aquí. Pero Marcos capítulo 3 verso 31 dice que llegaron su madre, la madre de Jesús y sus hermanos, y quedándose afuera le mandaron llamar, y había una multitud sentada alrededor de él. Y dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Pero eso no solamente lo dice Marcos, eso también lo dice Lucas en el capítulo 8 verso 19 al 21, o Mateo capítulo 12 verso 46 al 50. Es decir, María tuvo más hermanos, y no más hijos, gracias. María tuvo más hijos y no fueron por causa del Espíritu Santo. Ya no, porque si hubiesen sido por causa del Espíritu Santo, entonces no hubiera un solo Señor, hubiera más señores, y eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que solamente hay un Señor y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre precisamente, hermano mío. Según la fe católica, María acumuló mucho más mérito del que necesitaba entrar en el cielo, por lo que su mérito extra se añadió al tesoro, según el catecismo de la Iglesia Católica. Hermanos, yo sé que para ustedes les suena hasta un tanto cómico, hermanos, pero esto es serio. Esto es serio. Cuando hablamos de idolatría, no hablamos solamente de postrarse ante una imagen y rezar ante una imagen. No, hermanos, no, estamos hablando de mucho más que eso. Estamos hablando de mucho más que eso. Estamos hablando de un abuso papal, de un abuso de la inocencia del pueblo, de un abuso de la necesidad del pueblo. Le preguntaron al creador de Pare de Sufrir. Le preguntaron al creador de Pare de Sufrir: ¿usted sabe dónde se inventó Pare de Sufrir? Se inventó en Brasil. ¿Saben dónde? En los cantones. En los cantones. La palabra cantón es las poblaciones, pero cuando se le da la connotación en Brasil es los lugares más pobres. Esto no hace sentido. Esto no hace sentido. ¿Por qué? Porque la iglesia Pare de Sufrir lo que hace mucho o apoya mucho es el evangelio de la prosperidad. ¿De dónde usted puede sacar prosperidad en lugares donde hay tanta pobreza? Bueno, esto se le ocurrió al creador de este movimiento, y dice: es que mientras haya pobreza, escuche lo que este salvaje, infeliz ser humano dijo: mientras haya pobreza, ellos van a tener esperanza de salir de esa pobreza. Y yo les vendo la esperanza. Dicho en otras palabras, tráigame 100, y ahí viene la mujer con 100 porque su hijo es un drogadicto, porque su esposo es un alcohólico empedernido, y usted quiere que su hijo sea liberado de las cadenas del pecado. Bueno, usted pacte con Dios, hermano. Es exactamente lo mismo que la Iglesia Católica hizo hace más de 1000 años. Lo mismo, es la misma porquería, pero ahora, hermanos, con personas que se dicen cristianas. Con personas que se dicen cristianas. Hermanos, en este preciso momento, ahorita en esta hora, hay lugares atiborrados con cientos, miles de gentes.
cientos y miles de gentes que están ahorita haciendo un pacto con Dios en una iglesia que se dice cristiana y acaban de abrir una Biblia semejante a la nuestra, sin los libros apócrifos. Esta Biblia con 66 libros la acaban de abrir, acaban de hacer una oración, no tienen ninguna imagen, pero están en ese momento jugando con la voluntad de la gente a causa de la ignorancia de la gente. Le digo algo, el grito de guerra de la iglesia debe de ser sola escritura. Si está en la escritura lo hacemos, si no está en la escritura no lo hacemos. Si la escritura lo permite lo seguimos, si no está en la escritura no lo permitimos, no lo hacemos, hermano. Y en la escritura no hay ningún texto que diga que usted de ahí se va a hacer rico, en ninguno. No hay ningún texto, hermano, no hay ningún texto al respecto de esto. Hermano, nosotros los seres humanos somos una máquina de perversidades. Una máquina de perversidades. Cuando Lutero dijo, es que mi conciencia, hermano, la conciencia no es solamente el pensamiento, es lo que reina y dirige y acusa al pensamiento. La conciencia es la que acusa a su pensamiento. O sea, mi pensamiento no es el que está cautivo, todavía más allá, es mi conciencia, es la que está cautiva por la palabra. La iglesia necesita que toda la conciencia colectiva de la iglesia sea cautiva por la palabra. Pero para que ello pase, tiene que entrar primero la palabra al entendimiento y tener tal función y comprensión para que pase a la conciencia. Y desde entonces todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que piense va a ser filtrado por la palabra. Y su conciencia va a ser su mejor testigo, hermano. Y ya no va a tener que andarle rindiendo cuentas a nadie. Que están diciendo esto, mi conciencia, dijo el apóstol Pablo, es mi testigo que tal cosa es falsa. No hay por qué meterse en situaciones. No hay por qué meterse. Es increíble todo lo que está ocurriendo. Y todo esto que estaba pasando, de este tesoro de mérito, de las indulgencias, el hecho de hacer esa transubstanciación, de cada uno de estos eventos, atenta directamente al primer punto de la teología reformada, que es solo escritura. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Una nota al margen. El apóstol Pablo escribió más cartas que están extraviadas. Tales cartas no son palabra de Dios. ¿Por qué dice eso, hermano Chávez? Porque la palabra de Dios la tenemos nosotros en 66 libros. Así es de que si el día de mañana se descubriera esa tercera y cuarta carta que escribió a los Corintios, hermano, eso no forman parte de la palabra de Dios. En otras palabras, atención, no todo lo que habló el apóstol Pablo fue palabra de Dios. Solamente la inspirada por Dios fue palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, hoy en día nosotros tenemos 66 libros que comprenden la inerrante, sin equivocación, palabra de Dios. La Biblia se declara a sí misma ser inspirada por Dios, inerrante, y escucha esta palabra, autoritativa. Solamente la palabra de Dios tiene la autoridad de decirle siéntese y usted se sienta, de decirle párese y usted se para, de decir esto es correcto y es correcto porque es la palabra de Dios, ¿ok? Y ahorita vamos a ver algo muy importante que hoy en día está pasando en muchos lugares. Es interesante que la Biblia es inerrante, autoritativa, y también sabemos que Dios no cambia su parecer ni se contradice a sí mismo, amén. En toda esta palabra, hermanos míos, no hay ninguna sola contradicción. Esta palabra fue escrita en un lapso de 1500 años, hermanos, en 3 diferentes continentes. En 3 diferentes continentes. Sí, en 1500 años, hermanos, y no hay ninguna sola contradicción. Es el libro más antiguo que tenemos hoy en día y no hay ninguna sola contradicción, ni una sola contradicción. La Biblia es la palabra de Dios. Charles Spurgeon, el gran predicador,
dice que el evangelio es como un león enjaulado. No necesita ser defendido, solamente necesita salir de su jaula. Otra vez, Charles Spurgeon dijo, el evangelio es como un león enjaulado. No necesita ser defendido, solamente necesita salir de su jaula. La escritura es verdadera, autoritativa y confiable. No puede decirse lo mismo de la tradición, no se puede decir lo mismo. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, toda la escritura, ¿cuál? Toda la escritura es inspirada. Entendamos lo siguiente de la palabra inspirada. Porque la palabra inspirada, si usted la traduce al original, dice que es respirada. Pero para el griego, el acto de respirar, véame por favor, el acto de respirar ese es el acto de respirar. Para nosotros los hispanos y en inglés, esto es respirar, esto es exhalar. ¿Ok? Respira uno, pero si usted respira y se queda con el oxígeno dentro, usted se va a morir, ¿verdad? Es exhalar. El texto lo que quiere decir es que la palabra de Dios es exhalada, es soplada, es dada, es sacada del fondo de parte de Dios para nosotros. Hermanos, es una irreverencia que usted no le tome control, que no le tome cuidado cuando usted lee la palabra. Usted está leyendo lo que salió del fondo de Dios, instruyendo a hombres para que lo escribieran. Esta es la palabra de Dios, la santísima, perfecta, inerrante y autoritativa palabra de Dios. Hermano, téngale respeto a esta palabra, por favor. Sola escritura. Téngale respeto a esta palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es la única autoridad para la fe cristiana. Otra vez, hermanos míos, la palabra de Dios es la única autoridad para la fe cristiana. Si la Biblia lo dice, lo hacemos. En el año 1525-21, después de esta dieta de Worms, salió también otro personaje en Suiza de apellido Zwinglio, y sacaron dos directrices, algo normativo y algo regulativo. Es interesante esto también. Uno de ellos decía, si no viene textualmente en la palabra, no lo hacemos. Y el otro decía, es que si la Biblia no lo prohíbe, lo hacemos. ¿Ok? Pero a fin de cuentas, la palabra de Dios es la que toma el control en todo lo que hacemos, en todo lo que enseñamos y en todo lo que decimos. Es la palabra de Dios la única autoridad para la fe. La sola escritura es la única manera de evitar que la opinión personal y subjetiva tenga prioridad sobre las enseñanzas de la Biblia. ¿Entendió eso? Otra vez. La única manera de evitar que la opinión personal y subjetiva tenga prioridad sobre la Biblia es siguiendo las escrituras al pie de la letra. La esencia de la sola escritura es basar tu vida espiritual en la Biblia solamente y rechazar cualquier tradición o enseñanza que no esté en total acuerdo con la Biblia. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, escucha lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la usa en su real contexto, que entiende perfectamente qué es lo que está diciendo la palabra. El Espíritu Santo que inspiró la palabra ilumina la mente del creyente para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. En otras palabras, hermanos, no es lo que usted crea de la Biblia. Usted no puede pararse en un púlpito como este y decir, yo pienso que la Biblia quiso decir esto. No, eso no es correcto. Eso es lo que usted entiende de la palabra, pero no es lo que la palabra nos quiere decir. Usted quiere escuchar lo que Dios le quiere comunicar, no lo que el que está aquí parado le quiere comunicar. Pero para ello yo tengo que ir a la palabra, a la esencia misma de la palabra. Estudiar el contexto inmediato y el contexto lejano de la palabra. Estudiar qué es y por qué se dijeron ciertas palabras. Qué ocurría en el marco histórico de cuando se dijo. Qué estaba pasando en el marco político para que se hubiera dicho tales cosas que se acaban de mencionar. Hermanos, es interesante cada una de estas cosas que nosotros vemos en la palabra, porque cuando lo entendemos, ahora tenemos más razonamiento del por qué se dice lo que se dice y por qué se está diciendo.
Entonces a usted le interesa saber lo que la Biblia dice, no lo que yo entiendo de la Biblia, sino lo que la Biblia dice. Así es de que tal palabra tiene la autoridad de enseñarnos el punto de vista de nuestro Dios. El apóstol Pedro, por dirección del Espíritu Santo, nos enseña lo siguiente. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 21. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20 al 21. Pero ante todo sabe esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, ¿ok? Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Otra vez, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal. ¿Qué quiere decir esto, hermano Chávez? Hermano, que la Iglesia Católica está equivocada pensando que la Biblia solamente es para el Papa y para los párrocos. La Biblia es para todos nosotros. Para todos nosotros. Había un problema. Esté conmigo, por favor, no lo quiero perder. Esté conmigo. Cuando está Martín Lutero luchando por todo esto, Martín Lutero clava estas 95 tesis en este castillo que era una iglesia en Wittenberg. Las puertas las cambiaron, por cierto, ya son las puertas de metal. Y en las puertas de metal hoy en día están las 95 tesis de Lutero. ¿Okay? Pero las tesis están escritas en latín. Están escritas en latín. El pueblo alemán hablaba un alemán vulgar. No tenían acceso a saber latín. ¿Por qué? Porque el deseo de Martín Lutero era tener debate con el papado, con los obispos, con los párrocos, con los nobles, con los que sabían latín. Entonces, lo que estás, después de que sale de la dieta de Worms y después de que es llevado cautivo, válgase la palabra cautivo, Pastor Martínez les va a dar una reseña de eso más adelante. Cuando es llevado cautivo por Felipe el Sabio de Sajonia, un lugar en Sajonia, es llevado a este castillo allí mismo. Es algo precioso lo que ocurrió ahí. Y en 2 meses, hermanos, en cerca de 2 meses tradujo todo el Nuevo Testamento al alemán. En cuestión de 2 años, la Biblia estaba distribuida casi en cada lugar, en cada casa. Y tenían Biblia y se regocijaban de leer y entender la Biblia. Escuche, pero previo a eso no podían leer la Biblia porque estaba escrita en latín. ¿Cuál excusa es la suya, hermano? ¿Cuál excusa es la suya? Ellos no podían leer porque estaba en latín, pero la suya, ¿cuál es? ¿Usted por qué puede decir que usted no lee la Biblia? Está escrita en español. Bueno, ahorita con esta modernidad la tenemos en casi cualquier aparato electrónico, ¿verdad? La tenemos en papel, la tenemos. Es más, yo he sabido que algunos hermanos la tienen hasta escuchada, ya leída, hermano. Oiga, ¿qué más quiere, verdad? Yo quisiera que un día hubiera alguien que fuera por mí al dentista, pero no se puede. Tengo que ir yo al dentista a que le haga el ruido. Hermano, pero ya hay alguien que le lea la Biblia y ni aún así se pone atención a este precioso tesoro dado por el Señor. El apóstol Pablo dice, pero sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Punto número 1, las Escrituras no son asuntos de interpretación personal. Ninguna persona debe decir, para mí esta porción significa esto o significa otro, porque quizás sea contradictorio para otra persona. No, hermanos, no es lo que para usted quiere decir. El punto número 2, las Escrituras provienen de una revelación divina. Ninguna profecía o ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una intención o un deseo o un proyecto humano. Nadie dijo, voy a ver qué me dice el Señor, me voy a meter en oración y voy a ver qué me dice. 50 días de ayuno, 40 Jesús, yo me llevo 10 más. 50 días de ayuno, a ver qué me dice el Señor. No, hermano, no es así, no es así. No es así. Piensen en esto que le voy a decir. No todo lo que salió de los labios de San Pablo
fue inspirado por Dios. Otra vez, no todo lo que salió de la boca de San Pablo, San Pedro, San Juan fue inspirado por Dios. Solamente lo que Dios inspiró, y lo tenemos escrito en la Biblia. Póngase de pie, por favor. Señor, permite que tu santa palabra, Padre, tome el lugar preponderante en el corazón de cada uno de nosotros.